Había traído en esta noche un esquema de participación diferente al que habíamos traído hasta este momento y quería que fuese un poquito más participativo entre nosotros y ustedes, ya que la pasada semana hubo algunos aportes interesantes. No porque no están las personas que estuvieron compartiendo con nosotros allá. Pero de todas maneras, si quieres traer el micrófono, sería interesante para que los otros... Sí, bájelo. Para que cualquiera pudiera aportar y que se pueda grabar el aporte de las personas y las diferentes posiciones, de los diferentes puntos de vista que tenemos nosotros acá. Pues en la semana pasada pudimos dilucidar acerca de la pregunta que le hacían los herodianos y eran los discípulos y los herodianos. Y las intenciones, dilucidamos las intenciones de los discípulos, de los fariseos, buscando establecer que lo habían hecho con saña, lo habían hecho a propósito, buscando algún desliz del Señor, buscando que de alguna manera Él cayera en alguna trampa. Y el Señor, por lo que leímos en el libro de Marcos, en el día de hoy, dice que Él los calificó como hipócritas. Lo que ellos habían pensado, lo que ellos estaban tratando de establecer, no era más que una hipocresía. Ahora vamos a completar la conversación de los dos bandos. Ya hemos aclarado que desde mi punto de vista la pregunta, quizás con muchísima frecuencia, se había hecho con esa mala intención a otras personas y que era una pregunta difícil de resolver, o sea, no tenía aristas. Era una pregunta, de hecho, si volvemos a leer lo que leyó mi hermano don Manuel hace un ratito, en el libro de Marcos, en el capítulo 12, fíjense de qué manera está articulada la pregunta, a diferencia de la que normalmente leemos, que es en el capítulo 21 de Mateo. Aquí vamos a leer en el capítulo 12 y vamos a leer exclusivamente la pregunta que hacen los discípulos de los fariseos. Y ahí pueden darse cuenta de que hay algunas diferencias. La pregunta está en el final del capítulo 14, del versículo 14, y dice: ¿es lícito dar tributo a César o no? La pregunta, como la habíamos leído tanto en Lucas como en Mateo, presenta prácticamente esta misma posición. ¿Es lícito o no? Dice en una, y en el otro dice, ¿es legal? No recuerdo la palabra que usa, pero en términos generales es la palabra legal. ¿Es legal que se dé tributo a César o no? Se circunscribe en las otras dos relatos de los evangelios, pero este tiene una pregunta posterior, no sé si se fijaron. No se limita a hacer esa pregunta, sino que al final de ese versículo 14 dice, ¿daremos o no daremos? La pregunta entonces en el Evangelio de Marcos es aún más cerrada
que en los otros dos evangelios, porque él no le está dando otras alternativas, aun cuando le dice, ¿es lícito o no? Aquí dice, ¿daremos o no daremos? O sea, si fue de esa manera como lo preguntaron, le estaban haciendo un cuestionamiento directo a si era lícito pagar. ¿Daremos o no daremos? Entonces, la pregunta desde mi óptica es una pregunta aún más cerrada que en los otros dos evangelios que habíamos visto. Así que vamos a responder en las palabras de nuestro Señor. Volvamos de nuevo al capítulo 22 del libro de Mateo. Dígame. Igual, ajá. Volvamos a leer la pregunta. ¿Y cómo le responde el Señor? En el versículo 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? La semana pasada quería establecer que aun cuando en la actualidad el término impuesto y el término tributo es exactamente lo mismo, aquí en la actualidad, eso no es necesariamente, de hecho, en español, como les he dicho siempre, yo no conozco dos palabras que sean absolutamente iguales. Entonces yo quiero que leamos en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 28 y 29. 28 me encanta. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también les predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vamos a quedarnos con esa palabra. A los que antes conoció, dice el apóstol Pablo, porque sabe que nosotros hemos sido conocidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo que quiero que veamos es cómo el Señor apunta inmediatamente a lo que debería ser la imagen de nosotros, tomando ahora como respuesta la misma moneda del tributo. ¿Qué significaba el pago del tributo en términos generales? Les comentaba que no hay dos palabras iguales y pensé que el texto que había traído era el texto
correcto, pero evidentemente no lo escribí. Debe estar en Romanos 13. Vamos a Romanos 13. Vamos a Romanos 13, que fue que no lo escribí, ¿no? O sea, se lo dejé a la memoria. Es sobre dar a cada cual lo que le corresponde. Al que honra, honra, al que impuesto, impuesto. ¿Ah? 13:7, ok. Yo sé que tiene que ver con respetar a las autoridades, que es Romanos 13, pero lo que quiero que veamos ahí, 13:7, efectivamente, Romanos 13:7. ¿Ah? No debáis nada, no, antes de eso. Pagad a todos lo que debéis. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos. Pagáis a todos, páguenle a todo lo que usted le deba. Si usted le debe tributo a alguien, páguele tributo. Pero ¿cuál es la segunda palabra que aparece ahí? Entonces evidentemente que tributo e impuesto no es lo mismo, ¿verdad que no? Porque si no, el apóstol Pablo dijera, al que tributo, tributo, y no habla de impuesto, y no habla de honra, ¿verdad? Y no habla de temor, que es lo otro, temor, honra, y al que impuesto, impuesto, al que respeto, eso es temor, es phobos en griego, ¿verdad? Y al que honra, honra, porque evidentemente no es lo mismo. Para lo que me decían, no, que tributo es lo mismo que impuesto. No, si no el apóstol Pablo no lo hubiera puesto separado aquí. Páguenle al que es tributo, es tributo. Tributo es una palabra complicada en griego. Lo que él usa acá como tributo es la palabra que significa completación. Yo no he oído eso en español, pero lo que significa es eso, completar la obra. Es una palabra complicada en español. Voy a tener que estudiarla un poquito más a profundidad y a lo mejor me toque usarla un día de estos para, qué sé yo, para mostrar que yo manejo esa palabra. Pero la palabra que usa ahí por tributo es completación. Y como yo les decía la semana pasada, tiene más que ver con hacer homenaje y no hacer el pago. Aunque siempre que se hace homenaje, uno hace un pago. ¿Entiendes? Aun cuando una cosa implica la otra, no necesariamente una es la otra. De hecho, no lo es. A los afluentes de un río, a los pequeños ríos y arroyos que aportan agua a un río, se le llama tributarios de ese río. ¿Verdad? Los grandes ríos de nosotros, el Yaque del Norte, el Yaque del Sur, el Jaya y esas otras, tienen riachuelos que desembocan en esos ríos, ¿verdad? Tienen afluentes y a esos afluentes, grandes o pequeños, están obligados, pero aportan las aguas que salen de la tierra para llevarlos al cauce del río mayor. Entonces, la palabra que usa el apóstol Pablo acá es la misma que usa nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Mateo, que es el que estamos tratando hasta este momento. Como yo les decía, de un asunto pecuniario, de un asunto de moneda, de dinero, aun cuando se pagaba con dinero, sino que era un asunto más de corte moral. ¿Por qué? Porque
en todos los pueblos, o sea, los romanos, cuando conquistaron, primero, yo puedo decir que los romanos eran como pragmáticos. Yo iba a decir inteligentes, pero la palabra real es pragmáticos. Por cuanto ellos no quisieron en ningún caso imponer las costumbres romanas. ¿Ustedes saben cuáles eran las costumbres que ellos trataban de imponer a los pueblos conquistados? Eran las costumbres helénicas, eran la helenística, que no era de ellos, que era de los griegos. O sea, hasta ahí llegaban. Es como tanto la filosofía como las religiones eran cosas difíciles de tratar para ellos, porque cada pueblo tenía una religión y cada pueblo tenía una filosofía. Ellos dijeron, no, vamos a imponer la griega, la helenística, la helénica, para que ella sea como quien suavice el asunto. De la misma manera, tampoco les interesaba el idioma, porque lo lógico y lo que se había impuesto hasta ese momento, todos los otros imperios que inclusive hemos estudiado algunos acá, el asirio, el babilonio, querían imponer su lenguaje, su lengua. Pero esto no le interesaba tanto imponer su lengua. No querían imponer el latín. Ellos se quedaban con su latín, pero ellos dejaban que todo el mundo hablara griego, muerto de risa, y el griego no tenía nada que ver el griego y el latín en ese momento. El griego y el latín ni siquiera compartían la misma grafía, las mismas letras. Las letras del latín eran las letras que nosotros tenemos ahora, porque estábamos de aquel lado de Roma, estábamos del lado de España, en lengua romance, pero todos los otros usaban griego, y sobre todo la parte norte de África, o sea, todo el territorio conocido usaba griego, y a ellos no les importaba eso, para que ustedes vean. Pero sí querían, hasta cierto punto, imponer el respeto a la figura del emperador. En el caso de Judea o Israel, ¿qué sistema de gobierno tenía Israel en ese momento? Bueno, se puede hablar de una monarquía, pero en el fondo, dígame. No, Roma era un imperio, había emperadores y hasta cierto punto también era monárquico. Hasta cierto punto era monárquico. Pero Israel no, Israel había tenido una monarquía desde Saúl, David y los hijos de los descendientes de David, pero eso había cesado con cuando se llevaron a Babilonia. Cuando vuelven para allá, lo que intentan poner ahí es una teocracia. Es una teocracia. Ellos entienden que lo que les corresponde, ellos aprendieron la lección desde antes de Babilonia y vieron cómo el corazón de todos los reyes de la monarquía, todos se desvió. Y ellos llegaron a entender eso. Entonces, por eso, ellos se apoyan en el Sanedrín y necesitan algún poder político. El político siempre tiene la posibilidad de gobernar, digamos que por profesión, son gobernantes profesionales los políticos. Y en el caso de este momento histórico en el que llegan, pues está Herodes y los descendientes de Herodes, los tres hijos de Herodes. En este sentido específico está Herodes Antipas, el hijo de el gran Herodes el Grande. Podía verse como una monarquía, pero no lo era, porque Herodes no tenía ninguna capacidad.
Herodes no podía matar a nadie. Estaba bajo el mando del imperio. Le servía como palanca política para mover algunas cosas, la vida de los ciudadanos en sentido general, pero no para tomar decisiones, porque las decisiones las tomaba el imperio a través del prefecto, que al final fue al prefecto que le llevaron el problema de Jesús para que el prefecto lo resolviera. Pero ¿quiénes resolvían realmente en la sociedad judía? ¿Quiénes dictaminaban las normas? Era el Sanedrín, eran los ancianos los que resolvían. Y si eran los ancianos, ¿en base a qué los resolvían? En base a la ley. Si era en base a la ley, era la palabra de Dios. Y como era la palabra de Dios, era una teocracia. Era Dios quien al final gobernaba en la tierra de los judíos. Entonces, el tributo rompía con esa teocracia. O sea, el asunto de poner al emperador como la última palabra y sobre todo al que había que rendirle ese tributo, esa honra, ese honor, entonces hacía que la monarquía, que la teocracia se resquebrajara. Ese era el problema de la moneda. Ese era el problema del tributo. Y eso lo discutimos, como le dije, la semana pasada. No entramos hasta este punto, pero sí lo discutimos la semana pasada. ¿Qué responde nuestro Señor? Primero, el Señor les aclara que Él está consciente de que la pregunta es lo que nosotros denominamos un gancho. Esto no es una pregunta, esto es un gancho. ¿Por qué me preguntan eso? ¿Qué intenciones tienen? Yo las veo claras. Esto es una hipocresía porque ustedes realmente no quieren que yo le conteste. Ustedes no buscan una respuesta concluyente de mí para ustedes. Ustedes quieren que yo cometa un error. De manera que el Señor responde en estos términos. Tráiganme la moneda. Ellos efectivamente traen la moneda. Le presentaron, dice el versículo 19, él le dice, mostradme la moneda del tributo. Porque evidentemente, como les he explicado antes, se pagaba solamente, el tributo se pagaba con una moneda, estaba circunscrito a un acto, a una moneda, a algo simple. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Sería bueno que pusiéramos ahí el denario, la monedita del denario. Entonces Jesús les dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? ¿Qué buscaba el Señor con esto? Primero, establecer que el tributo se pagaba materialmente. Que el tributo se pagaba con una moneda. Y que la moneda tenía tanto una cara que ya decía algo, como también una inscripción. Tenía una imagen, que es lo que el Señor le pregunta para atrás a ellos, ¿qué es lo que hay ahí en la moneda? Dígame, ¿de quién es la imagen que hay ahí? Y lo otro es, ¿qué dice la inscripción? Él no dice qué dice la inscripción, él pregunta, ¿de quién es la inscripción? Ya eso lo habíamos discutido. Se ve claramente, no sé si lo pueden ver, Tiberio César, el divino, hijo del divino, filio del divino.
y de esto Maximum Pontífice. ¿Se puede leer desde ahí? ¿Se puede leer? Ajá. Aquí dice, bajando, Ti César Augustus, Filus Divinus, el hijo del divino. Y aquí dice Maximum, no sé si se debe ver clarito porque se ve claro, Maximum bajando así, Maximum y aquí Pontificem. La imagen de Tiberio César, el hijo de Augusto. La respuesta en consideración inmediata es del César, porque tanto la imagen que tenía como la inscripción que tenía se referían precisamente a la figura del César. Una figura que se hacía igual a Dios. Porque miren todas las implicaciones de corte filosófico que tiene esto, o de corte teológico que tiene. Él mismo, la misma moneda dice en la inscripción, Tiberio César, el segundo de los Césares, el hijo de Augusto, y Augusto era Dios, el primero de los Césares. ¿Por qué decimos que Augusto era Dios? Porque la moneda dice que Augusto es el divino. ¿Y quién es el divino entre nosotros? Dios Padre, la única divinidad que nosotros conocemos. Para los romanos no, los romanos tenían una caterva de dioses, y si venían 2 o 3 más, para ellos estaba más que bien. Tanto Tiberio como Augusto gozaron de un privilegio que no había tenido otro ser humano antes. Normalmente, un rey, un monarca, un faraón, un lo que sea, se hacía acreedor de la santidad y de la divinidad cuando moría. Y hay una palabra, se me olvidó también, que debía haberla escrito, que es lo que la ceremonia para divinizar a un ser humano. Creo que pandemonium, cuando se diviniza a una figura humana, siempre después de muerto. O sea, toda la ceremonia que se hacen para declarar un ser humano como Dios, eso normalmente se lo hacían después de muerto, pero a Tiberio se lo hicieron en vida y a Augusto César se lo hicieron en vida. Como diciendo, estos son dioses, y en el caso de Tiberio, por ejemplo, que todavía no le habían hecho esa ceremonia, él es el Hijo de Dios. Tiberio César, así es lo que dice la moneda, hijo de Augusto César el Divino. O sea, ¿quién era Tiberio? Tiberio era el Hijo de Dios en ese momento. ¿Quién era Jesús? Era el Hijo de Dios. ¿Ven la confrontación que hay en un asunto tan pueril como de quién es esta efigie, de quién es esta imagen? Se estaba debatiendo ahí quién era el legítimo Hijo de Dios. Porque para los romanos el Hijo de Dios era Tiberio. La moneda lo decía. Todas esas monedas que todavía hay de esas monedas tienen un valor increíble en el mercado. Una monedita de eso, que es una monedita de plata chiquitísima, cuesta un montón de dinero. Porque aparecen todavía. Hay de esas que se imprimieron y se acuñaron hace 2000 años, un poco más de 2000 años. Todavía hay en el mercado. Y aparecen y son, como les dije, carísimas para los coleccionistas de monedas. Y todavía dice Tiberio César, el hijo del divino Augusto, confrontándola el hijo del Dios Altísimo. Momento maravilloso de la historia. ¿De quién es la imagen y la inscripción que tienen esas monedas?
Ellos sin lugar a dudas dijeron y respondieron le dijeron, de César. Entonces él les responde, la genialidad, la sabiduría hecha persona. Entonces denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de César? Todas las moneditas que habían de eso eran de César. ¿Y qué es de Dios? En algún momento el Señor dijo que no se le pagara tributo. Se puede colegir de esa conversación, vamos a llamarle, de esa conversación del versículo 21 de este capítulo 22. Se puede colegir que el Señor dijo que no se le pagara tributo al César. ¿Hay alguna manera de doblar, de tergiversar las palabras del Señor para decir que Él dijo que no pagaran tributo? ¿Humanamente posible eso? Desde el punto de vista humano, podemos agarrar esa expresión de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él dijo, dad a César lo que es de César. ¿Se puede de alguna manera decir, sacar de ahí dentro, que Él dijo que no pagaran el tributo? No. Piénsenlo un ratito. ¿Se puede decir que no? Si juntamos esas dos expresiones, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿se puede llegar a la conclusión de que Él dijo que no se pagara tributo? No hay manera de tergiversarlo, de llevarlo hasta el extremo de decir que no. Lean a Lucas capítulo 23, versículo 2, por favor. Lucas capítulo 23, versículo 2. Yo no lo voy a buscar para que alguien lo lea en voz alta y lo diga duro. ¿Ya lo encontraron? Capítulo 23, versículo 2. Ajá. Cristo está, para ser claros, está frente al prefecto, ¿verdad? Frente a Pilatos. Y llegan probablemente los mismos que habían tenido esta conversación con Cristo. Llegan donde Pilatos, pero ahora Cristo está preso. Ya ha ido al Sanedrín durante la noche. De ahí lo pasaron a la casa de Herodes, ¿verdad? De la casa de Herodes vuelven y lo llevan al Sanedrín, y de lo del Sanedrín lo sacan a donde Pilato. Han hecho todo ese periplo durante la noche, lo toman prisionero, lo llevan al Sanedrín, después se lo llevan al sumo sacerdote, a Caifás, de ahí se lo llevan a Herodes, porque Caifás no tiene ninguna jurisdicción. Herodes, lo único que hace es cambiarle la ropa, desde mi óptica. O sea, yo he leído cientos de veces esta de la porción que más me gusta. Lo único que Herodes hace, que para mí era como medio flojito mentalmente, él lo único que hace es que le cambia la ropa al Señor. Y después lo mandan de nuevo donde Caifás, y de la casa de Caifás, si leemos todas las narraciones, entonces lo mandan a donde Pilato. Y es ahí, frente a Pilato, que sucede esto que está leyendo Amira. Adelante, Amira. Y comenzaron a acusarles diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación, dice, y que prohíbe dar tributo a César. ¿Ustedes están entendiendo cuáles son las acusaciones que le están haciendo esa misma gente que estuvieron conversando con él? Los fariseos. Yo digo, ¿en qué cabeza humana cabe decir que él prohíbe darle tributo a César cuando él dijo, dad a César
lo que es de César. O sea, esto es una burda mentira lo que esta gente está arguyendo sobre Jesucristo. Pero ¿cómo sacan que él prohibió dar el impuesto cuando lo que él dice es denle a César lo que es de César? Es en base pues a una mentira que nuestro Señor es encontrado culpable de alguna manera. Es en base a una mentira y las dos son mentiras, las dos cosas que... ¿Tú querías decir algo? Definitivamente sí, es un crimen político, no es nada que tenga asidero legal. O sea, no podían legalmente encontrar, porque el Señor no había cometido absolutamente ninguna falta. Entonces es más, bueno, se dice que Caifás profetizó en ese año. ¿Y cuál es la profecía de Caifás? Es justo que uno solo muera por todos, a que toda la nación perezca. Eso es palabra profética y hasta ese punto llegaron. Es como tú dices, es política, pero es profecía también al mismo tiempo. O sea, no deja de verse la mano de Dios en todo lo que está pasando. Lo interesante es que el Señor, según vimos que conversó con ellos, en ningún momento prohíbe. De hecho, Él dice, denle a César lo que es de César. Dénselo. En más de una ocasión, porque hay otra ocasión en la que Él paga el tributo. Entonces, ¿por qué ahora en el versículo 2 de este capítulo 23 del libro de Lucas dicen, primero, pervierte a la nación? No es una acusación a la que Pilato le ponga caso. Porque a Pilato le importaba una hoja de aguacate que la nación tuviera pervertida o no. Eso para él no era problema. Pero ellos van con esa premisa. Pervierte a la nación, no a la nación romana, y a la nación de los judíos, que eran los judíos que estaban llevándolo. Okay. Pervierte a la nación. Pilato iba a decir, si es por perversión, a mí eso no me interesa. Y de hecho lo dijo. Dijo, pero si ustedes le encuentran algún problema, júzguenlo ustedes. Porque yo no veo que tenga un problema con los romanos. Él puede que tenga un problema con los judíos, pero es un problema de ustedes. Versículo 2. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César. Ahí sí hay un problema con Pilato. Ahí sí hay un problema. Si este tipo está diciendo que prohíbe que los judíos paguen ese tributo, ese impuesto, entonces ya los romanos tenemos que meter la mano ahí. ¿Qué otra cosa dicen acerca de él? Diciendo que él mismo es el Cristo, que él es el rey. Ahí sí vale la pena meter la mano, porque ya tocaron las fibras del nacionalismo romano. Se fueron a darle la boca, pero ¿en base a qué? ¿En base a una verdad? ¿En base a algo que el Señor haya dicho? ¿En base a algo que el Señor haya expresado, aun cuando no lo diga? No, todo lo contrario, es en base a una mentira, una burda mentira, a una calumnia a la que llegan a esa declaración. La otra parte es a Dios lo que es de Dios. De manera que todo este problema podemos circunscribirlo en el asunto de la moneda. Todo este lío se circunscribe a la imagen de la moneda.
Entonces nosotros deberíamos en este momento, ya que estamos cerrando, pensar en la pregunta para nosotros. El Señor da una orden con esto. Denle a César lo de César. Lo que le corresponde a la autoridad humana, hay que dárselo a la autoridad humana. Pero lo que le corresponde a Dios, hay que dárselo a Dios. La autoridad del emperador, del César, tenía un límite. Ningún emperador o rey o monarca en sentido absoluto, ninguno absolutamente, tuvo la posibilidad de ser el rey o el dueño de toda la tierra. Mucho menos el dueño del universo. De manera que la autoridad del César es una autoridad limitada, minúscula, al reino del César. En ese momento, probablemente, hace 2000 años, nosotros teníamos aborígenes aquí. ¿Verdad? Y probablemente estuviera, como lo encontró Colón, dividida en cacicazgos. ¿Conocían esos líderes de los cacicazgos o esos aborígenes de la nación quisqueyana? No sé, pensando que se llamara Quisqueya todavía en ese momento, porque Quisqueya se llamaba en 1400 y pico. Pero imaginémonos que llegara hasta el año 30, que es el año del que estamos hablando ahora. ¿Conocían los aborígenes el poder del César? ¿Estaban sometidos los aborígenes al poder del César? En China, que sabemos que son milenarios, que tienen muchos años antes del César, ¿conocían los chinos el poder del emperador de Tiberio? Lo pongo más cerca, para acá, más para la India. ¿Conocían en la India el poder del emperador romano? Yo les puedo asegurar de que no, que ni se habían enterado. Como los aborígenes de aquí, eso ni sabían que había un tigre que era emperador por allá arriba. De hecho, no sabían ni siquiera que había otra gente más para adelante. Aquí no se sabía absolutamente. Y en China, que tenían un poder, ya había un emperador chino, que no tenía nada que ver con Tiberio. De manera que lo que nosotros pudiéramos decir que era el poder de la máxima representación de poder, que era el emperador romano, tenía esta cuota de poder con respecto a todo el globo terráqueo. ¿Y qué es esto comparado con el universo? Un poquito menos que nada. El Señor quiere que nos pongamos en perspectiva. Y esta es la reflexión de esta noche. ¿Qué debemos otorgarle a las autoridades humanas? ¿Y cuál es la parte que nos corresponde otorgarle a Dios? Cada uno de nosotros somos como una moneda. ¿Te quería decir algo antes de que yo termine? Mira, eso tiene muchas lecturas. Mi hermana pregunta que qué vinculación tiene esto con el asunto de las elecciones y si esto quiere decir que nosotros como cristianos debemos o no debemos votar, tenemos o no tenemos que votar. ¿Se te entiende que es así? Esto no habla acerca de esto. Lo que está presentando acá no tiene que ver directamente con eso. Nosotros
Decía Aristóteles que nosotros somos animales políticos. No podemos desvincularnos de la política. Pero al mismo tiempo nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Así como el Señor le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Entonces, si nosotros somos realmente cristianos, nosotros no estamos vinculados con este mundo. Estamos políticamente vinculados con el mundo porque el Señor no nos sacó del mundo. Políticamente estamos vinculados con el mundo, pero no somos de este mundo. O sea, no le debemos más que respeto a la autoridad. Tú lo que no puedes hacer es romper una ley. Si hay una ley que te dice por ley que tú tienes que ir a las urnas a votar, porque es una ley, usted tiene que ir a la urna a votar. Pero mientras sea un deber o un derecho, no una ley, yo entiendo que no tiene que ver con esto. ¿Entiendes? Pero lo que él sí establece es que la autoridad es la autoridad. Y todo lo que ellos propongan como ley, nosotros como cristianos debemos cumplirla. Pero nosotros no la debemos cumplir porque él la puso, o porque la puso César. En el caso de Romanos 13 que leímos hace un ratito, ¿ustedes saben quién era el emperador en ese momento? Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, ¿saben quién era el emperador? Nadie sabe quién era el emperador. E imagínate cuál era. Año 53, 54. Nerón era el emperador. ¿Y saben lo que dice el apóstol Pablo acerca de las autoridades? O sea, es en el peor momento de toda la historia vivida por los cristianos que el apóstol Pablo escribe el capítulo 13. Eso parece paradójico. Eso es casi ilógico. Es en el peor momento de lo que un emperador puede hacer con un cristiano que el apóstol Pablo dice, sométanse. Pero no se sometan, y ahí vengo de nuevo con lo mismo que estaba explicándole, no se sometan porque Él es la autoridad. Sométanse porque usted está sometido a Dios y Dios dice que hay que someterse a las autoridades humanas. Es por amor a Dios que nosotros estamos sometidos a la autoridad. No es porque nosotros debemos respetar ciegamente las autoridades, es porque Dios dice que nuestro culto es honrar a las autoridades. No importa que ellos sean los Nerones del momento. De hecho, si son los Nerones del momento, es porque el Señor quiso que aprendiéramos la lección de ese momento. No es por otra cosa. De nuevo, vuelvo a la reflexión. ¿Qué debemos pensar entonces en cuál sería nuestro tributo real? ¿A quién nosotros debemos tributar realmente? ¿A las autoridades, al gobierno? En este caso no tenemos, gracias a Dios, un emperador. Pero tenemos un presidente y tenemos muchos ministros y tenemos directores de departamento a los cuales tenemos que, por amor a Dios, estar sometidos y hacer lo que es. Ahora, del otro lado, nosotros, yo les decía, que somos monedas también. Nosotros en algún momento fuimos acuñados. ¿No lo recuerdan? Génesis capítulo 1, versículo 29. Vaya a ver si es 29. Génesis capítulo 1, verso 27. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre ¿de quién es la imagen que está en la moneda? ¿Y de quién es la imagen que tenemos cada uno de nosotros? Oh. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos darle al Señor? Partiendo de que la imagen de César hay que devolvérsela a César. ¿Qué nosotros tenemos que devolverle a Dios?
Esa es la reflexión de esta noche. Esa es la reflexión de esta noche. Nosotros tenemos ahora que ver qué fue lo que puso Dios grabado en nosotros. Si ustedes creen que se limita a adoración, yo lo aplaudo. Si creen que se limita a oración, lo aplaudo. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer una reflexión en esta noche y saber qué fue lo que el Señor dijo, de quién es la imagen que cada uno de nosotros tenemos y qué imagen debemos devolverle al Señor Dios. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a pagar a las autoridades el tributo que debe ser pagado? ¿Y hasta qué punto nosotros debemos pagarle al Señor lo que Él espera que nosotros le paguemos? Esta noche no deben dormir, no se deben ir a dormir sin pensar en qué es lo que yo debo devolverle al Señor. ¿Por qué el Señor le dijo, denle a César la imagen de César, pero denle a Dios que está por encima del César, cuyo reino no se limita al pedacito que estaba César gobernando en ese momento? ¿Qué debo darle al Señor? Con mi vida, porque yo con monedas no le puedo pagar al Señor. Dios les bendiga. Feliz noche.